El cielo sobre el puerto tenía el color de una pantalla de televisor sintonizado en un canal muerto. Saqué mi dispositivo móvil del bolsillo mientras desde el autobús observaba la luz de los coches reflejada en el suelo empapado, bañando la ciudad de color neón. Me conecté a la red sin miramientos, dudas o esfuerzo. El ciberespacio, una alucinación consensuada experimentada diariamente por miles de millones de operadores legítimos en todas las naciones. Si me preguntas cuándo viviremos una mezcla de tecnología punta y decadencia, te diré que el ciberpunk es ahora. Bueno, hoy os traigo algo muy especial y es que vamos a hablar de uno de mis géneros preferidos de la ciencia ficción. O igual, fíjate que te digo, seguramente mi género preferido, pues creo que es un reflejo de la sociedad moderna y uno de los que más aciertan nuestro futuro y nuestro presente. El cyberpunk. Obviously. Vamos a ver qué significa esta palabra, vamos a repasar su historia y vamos a repasar cómo la ciencia y la tecnología son un pilar básico para este género de la ciencia ficción. Y además de todo esto, que ya es ardua tarea, me ha salido aquí un documental, vamos a ver por qué nosotros mismos, por qué tú, por qué yo somos y vivimos en una sociedad cyberpunk. Bien, empecemos por el principio. Seguro que has oído muchísimo el término cyberpunk últimamente y esto se debe a que pues un famoso videojuego de CD Projekt Red sale, si todo va bien, hoy. Pero ¿qué es realmente el cyberpunk? ¿Cómo lo definimos? ¿Qué significa? La verdad es que definir el cyberpunk es ardua tarea porque es un compendio de muchísimas cosas. Pero si quisiéramos reducir y sintetizar las ideas de este subgénero de la ciencia ficción en una sola frase sería esta: alta tecnología, mala vida, high tech, low life. Esto significa que algo que pertenece al género cyberpunk, ponle pues un libro, una película, un juego de rol, un videojuego, lo que sea, va a yuxtaponer dos ideas básicas. La primera, alta tecnología al alcance de las masas, y la segunda, desigualdad social. Generalmente hablamos de un futuro, ¿no? Es decir, los settings son una cosa muy futurista cuando hablamos de obras cyberpunk. Sin embargo, ya existían obras cyberpunk en los 80 que nos hablan del futuro de ahora. Y son obras cyberpunk que predecían un poco lo que viene a ser ahora mismo el presente. Y entonces ya sin más dilación y más preámbulo vamos a intentar desgranar lo que es el cyberpunk, lo que significa esta palabra, cómo son estas obras y lo vamos a hacer a través de ver cómo ha ido evolucionando el género a través de la historia. Para ello vamos a echar la vista atrás y vamos a trasladarnos a 1960, año en que el científico y músico Manfred Clynes acuñó la palabra cyborg, que significa Cybernetic Organism, u organismo cibernético. Y esto es muy importante porque plasma la idea de fusionar el ser humano con la máquina, además en un momento en que la ciencia ficción estaba en completo auge con lo que ahora conocemos como ciencia ficción New Wave, que pertenece a las décadas de los 60 y 70. Autores como Philip K. Dick, Branner y Farmer, bebiendo de obras anteriores como Fundación de Asimov o Un mundo feliz de Huxley, empezarían a experimentar con lo que llamamos ciencia ficción blanda, que se centra en las repercusiones sociales que tienen la ciencia y la tecnología. Es decir, que estos diversos autores empezaban a tener mucha curiosidad por especular en cómo afectaría socialmente lo que es el avance tecnológico y científico, que si me preguntas a mí es una de las cosas más interesantes que nos da la ciencia ficción, ¿no? ¿Qué desarrollo social o qué impacto social pueden tener la ciencia y la tecnología? Respondiendo preguntas como ¿qué pasaría si tuviéramos androides? ¿O qué pasaría si las inteligencias artificiales de repente se volvieran conscientes? O preguntas de ese estilo, ¿no? ¿Qué pasaría si tuviera implantes que mejoraran el cuerpo? Y como última pregunta, que yo creo es la más importante, ¿no? ¿Qué es lo que me hace a mí ser un ser humano? Pues en esta situación, en las décadas de los 60 y 70, como ya hemos dicho, se estaba gestando algo. Estos grandísimos autores ya estaban elucubrando sobre el impacto de la tecnología en el ser humano y con textos como El androide y el humano o Sueñan los androides con ovejas eléctricas, de Philip K. Dick, que se dice que es un autor proto-cyberpunk, se estaban alejando de futuros utópicos y plasmaban distopías. Y no solamente en textos literarios en forma de libros, sino también en el mundo del cómic, que no hay que dejarlo de lado nunca, ¿vale? Especialmente con la obra Judge Dredd,
que empezó a publicarse en 1977 y que nos habla de un agente de la ley en una ciudad completamente distópica, que es Mega City One, y Metal Hurlant. No sé si lo pronuncio bien, ¿vale? Lo leía esto mi padre. Metal... es francés, Metal Hurlant. Bueno, en fin, españolizado, Metal Hurlant, ¿vale? En fin, eso, Metal Hurlant, o Metal Hurlant. Una serie de cómics franceses que veremos luego porque son mega importantes. Hasta el momento, sin embargo, nadie hablaba de cyberpunk propiamente dicho y el término no estaba ni acuñado ni popularizado. Y sería en medio de esta olla efervescente de mentes pensantes y de discusiones sobre el ser humano y la máquina en que tres personas que mucha gente considera los padres del cyberpunk empezarían a construir las obras que solidificarían y asentarían las bases de este subgénero: William Gibson, Ridley Scott y Katsuhiro Otomo, y por supuesto de las tres obras que son clave para el desarrollo del género: Neuromante, Blade Runner y Akira, que aportaron los ingredientes que faltaban para que naciera y se popularizara sobre todo lo que hoy conocemos como cyberpunk. Resulta que William Gibson, que era un autor de ciencia ficción americano-canadiense, ya había flirteado con la idea de imaginar un mundo tecnológico en decadencia, con su historia corta Quemando a Cromo, de 1982. Mientras tanto, sin embargo, maquinaba la idea de escribir una historia larga y completa que englobara todas esas ideas que él tenía en la cabeza. Neuromante nos cuenta la historia de Henry Dorset Case, un pirata informático que vive en los bajos fondos de la ciudad de Chiba, Japón. Y fíjate en el término bajos fondos, porque esto va a salir muchísimo en muchísimas historias cyberpunk. Casi siempre nuestro héroe, o mejor dicho, nuestro antihéroe, viene de una cuna muy pobre, de los bajos fondos o del, digamos, los suburbios o los extrarradios de las megalópolis. Antes de publicar Neuromante, sin embargo, William Gibson fue al cine. Y fue al cine con miedo. Quite an experience to live in fear, isn't it? That's what it is to be a slave. El mismísimo Gibson en una entrevista dijo: tenía miedo de ver Blade Runner en el cine porque temía que la película fuera mejor de lo que yo mismo había podido imaginar. En cierto modo tenía razón al tener miedo porque incluso los primeros minutos fueron mejores. Más tarde me di cuenta de que fue un fracaso total de taquilla en el primer estreno en cines. Eso también me preocupó. Pensé, lo hizo bien y a nadie le importa. Sin embargo, después de unos años comencé a ver que de alguna manera extraña era la película más influyente de mi vida hasta el momento. Afectó la forma en que la gente se vestía, afectó la forma en que la gente decoraba los clubes nocturnos, los arquitectos comenzaron a construir edificios de oficinas en que se notaba que habían visto Blade Runner. Había tenido un impacto estético asombrosamente amplio en el mundo. Y quiero que mantengáis las palabras de Gibson, sobre todo esta parte final. Dijo estético, la estética, the aesthetics, cosa que es muy importante en el cyberpunk y que vamos a ver luego, ¿vale? En fin, 2 años después del estreno de Blade Runner, en 1984, William Gibson publicó Neuromante. Y esto fue también súper importante porque no solamente es un epítope del cyberpunk, sino que además acuñó el término ciberespacio. O sea, el señor Gibson fue con su cabeza y su pluma, o con lo que fuera que escribiera, y se inventó el término ciberespacio. Todo esto años antes de que tuviéramos acceso al World Wide Web, que si no me equivoco es de 1989. Y por supuestísimo, muchísimo antes de que todos tuviéramos acceso a Internet, que de alguna forma es el ciberespacio, ¿no? Es decir, que Gibson vaticinó la presencia de Internet y lo llamó ciberespacio. Y todo esto, por supuesto, en una obra cyberpunk, que es Neuromante y que nos habla de un hacker informático que va en contra pues, de una inteligencia artificial y que tiene muchísimos ingredientes parecidos a Blade Runner, ingredientes que fueron clave para el desarrollo del género, los cuales además compartía con Ridley Scott, ¿no? Es decir, que Blade Runner y Neuromante se parecían en esta serie de cosas que vamos a ver ahora. Punto número 1, alta tecnología que está al alcance de muchísimas personas. Punto número 2, desigualdad social. 3, los personajes no son héroes. Dejamos de tener un héroe que puede con todo y pasamos a tener personajes mucho más sombríos, casi como de novela negra. De hecho, si lo piensas, Blade Runner es cyberpunk, pero también es una especie de novela negra, ¿no? De hecho, Deckard es un personaje súper sombrío. Yo en ningún momento diría que Deckard es un héroe, al contrario, es un antihéroe y si me apuras mucho te diría que igual es un villano.
Otra cosa importante que tienen son las megacorporaciones, ¿no? Piensa en Blade Runner también, tienes Tyrell, que es la empresa que hace los replicantes, ¿no? Las megacorporaciones, ¿no? Esta idea de empresas que son pues salvajes, ¿no? Y que controlan la política y la economía del mundo, ¿no? Diseñado, este mundo cyberpunk. Y luego está el ingrediente que faltaba, que ya os he mencionado antes, que es la estética. Escenarios que beben de la estética oriental de los cómics de ciencia ficción franceses Métal Hurlant, que mostraban esa mezcla de lenguajes y culturas en la ciudad casi por capas, con esa decadencia además. Que esto fue algo en lo que estaban de acuerdo Scott, Gibson y también Otomo, del que hablaremos en breve, ¿no? Y es que las tres obras clave, Neuromante, Blade Runner y Akira, están altamente influenciadas por una serie francesa de cómics de ciencia ficción que tenía esta estética oriental de vez en cuando, que ahora vemos de forma casi ubicua en muchas obras cyberpunk. Y aquí necesito hacer un inciso. Vamos a hablar un momento de esta serie de cómics franceses, Métal Hurlant, que luego la renombraron a Heavy Metal, ¿no? Como el género musical. Esta serie de cómics, que son cómics de ciencia ficción y horror, a la vez un poco, son brutales, aparte de ser brutales, ahora veréis por qué son tan brutales. Resulta que fue ideada o estaba creada, fundada, por tres personajes importantes, ¿no? Tres personas, tres señores. Jean-Pierre Dionnet, Philippe Druyet y Jean Giraud. Y este último, que igual a mí no me sonaba, pero luego cuando leí quién era dije, resulta que es Moebius. Es decir, Moebius, bueno, es que si habéis leído cómics sabéis quién es Moebius, digo yo, supongo. Pues resulta que este señor, Moebius, que es un señor que dibuja como... Bueno, que no os lo puedo explicar si no lo habéis visto, ¿vale? Pero resulta que este señor fue de los que ayudó a fundar pues Métal Hurlant y luego fue pues obviamente una influencia bestia en lo que es ahora el cyberpunk. No solo eso, sino que muchísimas portadas de esta serie de cómics, de Heavy Metal o Metal Hurlant, como sea, pues muchas de estas portadas estaban hechas por el señor H.R. Giger, no sé cómo se pronuncia, ¿vale? Que es el señor que hizo pues todas las ideas y todo, pues digamos, el arte conceptual de la película Alien. O sea, es que está todo conectado. El señor Giger, si no habéis visto nada del señor Giger, o sea, os recomiendo que vayáis a Gruyère, que está aquí en Suiza, por si pudierais ir a Suiza. Yo he visto el museo, hay un museo de este señor, o sea, flipas, de verdad. Y voy a parar porque me va a dar un ataque al corazón. Que me parece que el momento era súper importante, ¿no? Es que a veces parece que el cyberpunk sea una cosa que es poco importante o que no tal, y en verdad ha influido muchísimo en la cultura y viene de muchísimas ramas diferentes, ¿no? Viene influenciado por el cómic, por la literatura, y ahora ya veréis, porque viene heavy influenciado por los juegos de rol también, o sea, es que... Ana, cálmate. Bien, volvamos a lo que nos concierne. El nacimiento del cyberpunk como tal. Resulta que en 1982, el mismo año que se estrenó Blade Runner, a un señor japonés que se llamaba Katsuhiro Otomo, se le ocurrió la idea de escribir un manga con estética ciber que va de unos punks. Y este manga era Akira. Akira va de un grupo de moteros que se lían con temas del gobierno con una especie de arma biológica a través de experimentos con niños. Y este manga, obviamente no sería esta edición, ¿vale? Pero este manga se marca muchísimas veces como el nacimiento del, si quieres llamarlo, subgénero cyberpunk japonés. Y aquí ya, pues con estas tres obras, Neuromante en literatura, Blade Runner en cine y Akira en manga, pero en anime también, unos años después, que fue lo que lo popularizó ya del todo, pues podríamos decir que nació el género cyberpunk y que, si recopilamos todo lo que hemos ido viendo, podemos resumir, como hemos visto al principio, de esta forma. Alta tecnología, mala vida. Y a partir de aquí, una infinidad de obras cyberpunk han visto la luz. Tron, Matrix, Robocop, 12 monos, Ghost in the Shell, Cowboy Bebop, Gun, Blame, Metropolis, Neo Tokyo, Serial Experiments Lane, Psychopass, Ergo Proxy, Paprika, Armitage 3, Soy Otaku pero me ducho, El Quinto Elemento, Terminator, Total Recall, Animatrix, Red String Club, Minority Report, Existence y hasta Código Lyoko. Bien, esto ni de coña es todo el cyberpunk que hay por ahí, o todos los ejemplos de cyberpunk que hay por ahí. De hecho, podéis buscar muchas más cosas en internet. However, déjame que te hable de la obra que, para mi gusto, cambiaría las cosas y le daría una vuelta extra al cyberpunk. No es una película, no es un libro, no es un cómic y no es animación. Es un juego de rol.
Voy a proponerte un reto. Imagina que vives en 1990. Tener un ordenador en 1990 era cosa de unos pocos privilegiados. Internet y la telefonía móvil parecían más bien un sueño. Ponle que quieres imaginar 2020. Esta fue la tarea de Mike Pondsmith, que diseñó una ciudad, Night City, sumida en alta tecnología, ciberespacio, megacorporaciones, crimen y decadencia. Un mundo al que no solamente podrías viajar en formato de lectura o en formato audiovisual, sino además en el que podrías sumergirte como jugador. Cyberpunk, o más conocido por el nombre de su segunda edición, Cyberpunk 2020, un juego de rol de mesa publicado por Talzorian Games y que es el clarísimo predecesor del videojuego que sale hoy mismo, Cyberpunk 2077, ambientado en la misma ciudad y en el mismo mundo. Ahora vamos a ver las características que definen Cyberpunk 2020 y vamos a compararlas con los eventos que ocurren a día de hoy, 10 de diciembre del esta vez presente y no tan futurista, 2020. Empecemos por definir Night City. Esta ciudad se encontraría en California del Norte y tendría unos 6 millones de habitantes. Es una metrópolis multicultural que está regida básicamente por varias megacorporaciones. Ahora vamos a ver en qué se parece nuestra realidad a la realidad de Night City en 3 bloques: política y economía, cultura y ciencia y tecnología. Night City está dominada por las megacorporaciones. Son empresas que controlan el mercado y el gobierno está completamente a su merced. Por ejemplo, de la famosa Arasaka, que es una empresa de seguridad y armamento más que nada, y de vehículos militares y muchas otras cosas, que veremos segurísimo en Cyberpunk 2077. Es decir, a Night City lo que la mueve es el dinero. En el mundo de Cyberpunk 2020 vemos cómo las corporaciones tienen el poder de influir en la política de Night City y controlar a su población mediante recursos como el marketing abrumador, constantemente en las pantallas de los usuarios, y el ciberespacio, alienándolos de luchar por sus derechos y creando criminales que no tienen más opciones. ¿O acaso crees que el hecho de no poder despegarte del móvil durante todo el día es casual? ¿Acaso crees que esos anuncios de Zalando, Bershka o Wish no están puestos ahí de forma estratégica? ¿Acaso crees que las redes sociales te liberan? No. La diferencia básica entre Arasaka e Inditex es que una vende armamento en la ficción y la otra vende ropa en la realidad. Pero la idea de que ambas controlan la política y la economía del país es bastante acertada. He dicho Inditex, como podría haber dicho varias más, pero la idea de que varias megacorporaciones o muchas megacorporaciones controlan en gran parte la economía y la política del país, no me la he inventado yo, ni seguramente te venga de nuevo. Esto eran predicciones del Cyberpunk que se hicieron realidad a través de la globalización y el capitalismo. Y es que resulta que las distopías Cyberpunk en su gran mayoría, y aquí verás tú en tremendo berenjenal me estoy metiendo, pues eso, resulta que las distopías Cyberpunk en su gran mayoría describen sistemas anarcocapitalistas en que se perpetra la ley del más fuerte, en este caso las megacorporaciones más fuertes, a costa de los usuarios, por supuesto, alimentando esta desigualdad social tan característica del Cyberpunk y del momento presente, en que hay personas que o bien tienen que emigrar, o tienen contratos de mierda, o están mal viviendo, o incluso se dan al crimen. No pago el bus porque es que no me da la vida. Voy a ir a trabajar aunque me pare la poli porque es que si no me despide el jefe aunque esté en medio de una pandemia. O ya en un caso relativamente más extremo, digo relativamente porque de extremo en realidad no tiene nada, voy a poner a venderme marihuana, ¿no? Porque es o eso o ponerme a trabajar en el McDonald's o en Globo donde estoy explotada, ¿no? Eso, perdona que te diga, es la parte punk del Cyberpunk. Y esto es por la parte que respecta a la política y la economía, que me estoy saltando muchas cosas, que aunque no sea exactamente Cyberpunk porque en estas distopías son más extremas que lo que estamos viviendo ahora mismo, ¿o no? Pues se parece muchísimo a el nuestro presente, ¿no? Contratos de mierda, polarización de la riqueza y control a través del ciberespacio. Esta idea conecta bastante bien con el segundo bloque del que os quería hablar, ¿no? Que es el bloque cultural, la cultura, ¿no? En Night City, como te podrás imaginar, al ser pues de género cyberpunk, hay algo que es vital y es la apariencia, la estética, los aesthetics. No solamente la apariencia de la ciudad en sí, sino la apariencia de las personas que la habitan. Las personas en este juego de rol pueden cambiar su aspecto mediante la tecnología, cosa que veremos luego con los implantes y las prótesis. Es decir, el tema de la estética es súper importante. La apariencia, las cosas que tienes que consumir para verte bien.
En los medios de comunicación, en el mundo de Cyberpunk 2020, sería muy normal ver personas trabajando en el show business aparentando ser cosas que no son para que la gente quiera comprar artilugios para ser cosas que no existen. Es la idea de convencer a las masas de que consuman a través de la cultura del narcisismo y la idiocracia. Influencers con vidas paralelas comprados por marcas, igual que ahora. Inciso, no quisiera yo meterme con nadie, y menos aún influencers que hagan cosas con marcas, porque el hecho de que estemos centrándonos mucho en lo que es la apariencia física tampoco tendría por qué ser malo, punto número 1, pero el hecho de que uno colabore con marcas que podrían ser marcas más o menos perjudiciales tampoco termina de ser culpa del influencer en sí del todo, sino que es culpa de un sistema, ¿no? Que es lo que estábamos hablando antes, pero bueno, es igual, no vamos a meternos en eso. Falsas apariencias de un mundo feliz, estándares de belleza completamente irreales, como hemos visto en los trailers de Cyberpunk 2077 y como, y atención que me estoy metiendo en otro tremendo berenjenal, como vemos hoy en día en grupos prefabricados y medidos al milímetro como serían los grupos de K-pop. Fuera de que esté bien o mal, el K-pop a mí me parece una cosa súper cyberpunk. Estos son grupos de música y baile que tienen a toda una empresa detrás y que no garantizan la felicidad o el bienestar de sus integrantes. Podéis ver un montón de entrevistas a chicas y chicos que habían trabajado en grupos de K-pop o J-pop en que se entiende perfectamente que lo importante es la empresa y no el individuo. Algo así como los Crescent Dolls del disco que se llama Discovery de Daft Punk. Digo yo que habrá grupos y habrá empresas que estarán ok. Yo no tengo nada en contra de los cantantes o los que bailan, digamos, en los grupos de K-pop. De hecho, full support a los artistas y al hashtag que salió enterrando el hashtag aquel tan horrible que había. Pero todo eso, full respect. Ahora, que es una empresa que está detrás y que lo mide todo al milímetro y que están, pues, propagando o, digamos, instaurando una serie de estándares de belleza que son irreales y que están haciendo una especie como de burbuja que es mentira, eso es bastante innegable. Y eso, amigos, eso es super cyberpunk. Es ese engaño, ¿no? A través de una especie de cultura, ¿no? Del narcisismo y de la idiocracia. Aquí os digo yo, vestida como un pincel y poniendo mi mejor cara, y os voy a pedir que os suscribáis y voy a pedir que les deis a like, porque yo también formo parte del sistema. Si lo piensas, todo esto, las desigualdades sociales, la economía, el focus en las apariencias, el consumismo, todo se alimenta del uso masificado de la tecnología. Sin las redes sociales, el internet, sin el ciberespacio, nada de esto sería posible. Y es el quid de la cuestión, es el ciber del cyberpunk. Y es de lo que vamos a hablar ahora, la tecnología y la ciencia de Cyberpunk 2020. Bueno, hay muchísimo que hablar sobre ciencia y tecnología, por lo que a Cyberpunk 2020 o a todos los tipos de Cyberpunk respecta, pero vamos a centrarnos en 3 cosas diferentes, ¿vale? El ciberespacio, la inteligencia artificial y los implantes / prótesis que sirven como mejora del ser humano. Las interfaces máquina-humano, ¿vale? Igual hablamos un poco de nanotecnología porque yo misma soy nanotecnóloga, si no lo sabíais, ya lo sabéis. Me llamo Ana Morales, que esto ni lo había dicho. Bien, empecemos por el ciberespacio. Cyberpunk 2020, que os recuerdo salió hace 30 años, pronostica que todas las personas en sus casas van a tener un dispositivo por ley que les permita viajar a través de este ciberespacio. Esto les va a dar cierta libertad para buscar información y consumir el contenido que quieran. ¿O no? Resulta que a través de este ciberespacio la gente va a poder decir lo que le rote sin más mecanismo de autorregulación que los de las poderosas empresas que hay detrás, las que controlan el ciberespacio. Facebook. Cambia ese dispositivo obligado por ley por el teléfono móvil y ya lo tienes, una predicción casi exacta del entramado de las redes sociales y la telefonía móvil. A un inciso porque Internet a mí me parece un invento maravilloso también, ¿vale? Que parece que yo estoy poniendo aquí que vivimos en total desamparo y total caca, pero a mí Internet me parece obviamente algo maravilloso. Pero también hay que hablar de los claroscuros que tiene. No podemos alabar algo, decir que algo es 100% bueno o 100% malo cuando no lo es. Internet existe. ¿Es bueno o malo? Depende del uso que le hagamos.
Y con todo esto llegamos a la inteligencia artificial. Y no me quiero meter de lleno en este tema, pero es cierto que en muchas obras, incluida Cyberpunk 2020, se habla mucho de seres cibernéticos que han llegado a ser conscientes. Si bien esto ahora es complicado, una cosa es ser inteligente y otra cosa es ser consciente. Hice un curso de filosofía de la ciencia hace un par de años en mi universidad aquí en la EPFL, que hablábamos de esto, de qué es la conciencia y de si una máquina podría ser consciente en algún momento. Son cosas muy diferentes. Inteligencia artificial, posible. Conciencia, un email. Conciencia artificial. Ya hablaremos de eso. Si queréis en algún vídeo, me lo podéis dejar en comentarios. Si queréis que discutamos eso y os explique por qué yo creo que eso de la conciencia artificial está más complicado, ya tendremos una discusión. Ponérmelo en los comentarios, si queréis. Pues eso, aunque la conciencia artificial aún pues no hayamos llegado a eso, sí que es cierto que cosas como Siri o el asistente de Google parecían completamente fuera de nuestro alcance en 1990. Ahora, decir OK Google y buscar cualquier cosa en la red no es ciencia ficción, y esto también es algo que se pronosticó con el Cyberpunk. Que en algún momento Google se rebele contra la humanidad y se convierta en una especie de dios cibernético ya está por ver. No sé lo que pensáis vosotros. ¿Es posible esto? Yo no lo sé, la verdad. Ya hablaremos, como os he dicho antes, si queréis hablar de esto, ya le dedicamos un vídeo entero. Vimos un ejemplo claro de inteligencia artificial que parece desarrollar conciencia con Joy en Blade Runner 2047. Ana de Armas, te quiero. Aunque al final parece que todo es un programa y no amor real, cada cual que interprete lo que le parezca, o en Detroit Become Human, ¿no? Que es un videojuego también de temática cyberpunk. Como os decía, sobre si las máquinas pueden desarrollar conciencia, podríamos hablar en otro momento, pero es un tema enorme que se merece otro vídeo. De lo que sí puedo hablar y lo que sí os puedo afirmar es que el ser humano siempre intenta mejorarse a sí mismo. Y aquí es donde entran los implantes y las prótesis, la parte científico-técnica que os quería comentar yo ahora. Cyberpunk 2020 y por extensión Cyberpunk 2077 basan gran parte de su lore, su historia, su background, en que las personas pueden comprar mejoras para su cuerpo. Mejoras que pueden venir en forma de brazos mecánicos muy fuertes, ojos que puedan hacer zoom, dientes retráctiles con veneno, infrarrojos, yo qué sé, cualquier cosa que te puedas imaginar, ¿vale? Lo curioso de este tipo de cosas es que a pesar de que muchas de ellas no son factibles 100% hoy en día, hay buena parte que sí lo son. Y esto ya lo dijo William Gibson, ¿te acuerdas? El tipo que escribió Neuromante. Pues dijo: podemos hacer al ser humano cualquier cosa que le podamos hacer a una rata. Y podemos hacerle cualquier cosa a una rata. Con esto se refería que podemos hacerle cualquier mejora a una rata. A ver, igual infrarrojos en los ojos de una rata, no, ¿vale? Pero es que resulta que hay personas con brazos y piernas mecánicas. Hay terapias neuronales para que personas que han perdido la movilidad en las piernas la recuperen. De hecho, hay un grupo aquí en mi universidad, en la EPFL, que está haciendo terapias con neuronas para personas que han perdido movilidad en el tren inferior. O sea, es personas que no podían andar, han hecho terapias a través de diversos mecanismos que tienen que ver con algoritmos y con mapear las neuronas de las personas, y han conseguido que vuelvan a andar. Esto, amigos, no es el futuro, esto es el presente. Y es el principio, en mi opinión, de una realidad cyberpunk. El tema de los implantes no solamente lo vemos en Cyberpunk 2020, lo vemos en un montón de sitios. Hasta en Fullmetal Alchemist, que no es Cyberpunk, ¿vale? Pero en muchos sitios, ¿vale? El tema de los implantes. Hace nada vi la peli de Alita, Ángel de Combate, que no había visto la peli y me había leído el cómic, que se llama Gun, Alita, Ángel de Combate. Luego hay el Last Order, que si queréis toda esa... Os voy a dejar toda esta información abajo, ¿vale? Pero son unos cómics chulísimos, Cyberpunk, chulísimos, me gustan muchísimo. Bueno, pues me vi la película el otro día y resulta que hay un tipo, esto es una anécdota, hay un tipo que se llama Japan, y se saca una especie de cuchillo y le dice a la Alita, ¿no? Le dice algo en plan de, esta espada es la polla, ¿no? Le dice, es lo mejor, la polla no le dice, pero le dice, es la mejor porque tiene un filo monomolecular. Y yo estaba ahí sentada pensando, ¡bitch! Si podemos hacer filos monoatómicos si quisiéramos. Monomolecular, dice el señor, no sabe de nanotecnología, el Zapan. En fin, pues eso.
que sería complicado igual hacer una hoja monoatómica, pero yo creo que se puede hacer porque podemos depositar capas monoatómicas y es tecnología que tenemos hoy en día. Es que si lo piensas, no hay que irse tan lejos para encontrar esa dualidad máquina-persona, esa combinación, ¿no?, de lo mecánico o electrónico con el humano. Piensa en una persona cuyo corazón no responde del todo bien. ¿Qué le ponemos? Un marcapasos. Una persona con un marcapasos tiene un dispositivo electromecánico que influye en el latido de su corazón. Esa persona es un cyborg. O sea, tu abuela con un marcapasos es un cyborg. Sí. Cyberpunk. Está mejorando su cuerpo a través de la máquina y si aún apuramos más, tú, seas quien seas, también te estás mejorando físicamente a través de la tecnología. ¿O acaso no escuchas música cuando vas por la calle? Cosa que hace 30 años no se veía tanto. ¿Y las pulseras que marcan tus pulsaciones? ¿Y las que marcan tus pasos? Igual, estos últimos dispositivos tienen la diferencia de que no están integrados en tu cuerpo permanentemente, pero sí que lo están de forma circunstancial. Yo personalmente no salgo de mi casa sin mis auriculares. No me cabe en la cabeza ya salir sin mis auriculares. Y es una cosa que me permite escuchar música, que mi cuerpo pueda escuchar música a través de la tecnología. Estoy mejorando, estoy dándome una habilidad extra a través de la tecnología. Y esto es el del cyberpunk. Por supuesto, nuestro mundo no tiene todos esos dejes 100% cyberpunk, sobre todo por la parte estética. Pero tú y yo tenemos un montón de cosas en común con obras como Neuromante, Blade Runner, Akira y Cyberpunk 2020. Hay muchas cosas que me gustaría decir de Cyberpunk 2020 porque todo el lore, todo el background que tiene es súper interesante. Todo el mundo, es decir, todas las clases que puedes coger, puedes ser netrunner, que se dice, que es como una especie de hacker, puedes ser un rockero, puedes ser todas estas, o puedes ser un solo también, bueno, puede ser un montón de cosas, ¿vale? Y tiene un montón más de detalles que se parecen al mundo de ahora o que están muy guapos, ¿vale? Pero que he decidido dejar aparte porque si no el cómic, si no el vídeo me queda de 30.000 horas. Tengo la garganta ya hecha fosfatina. Si quisierais algún día hablar y desgranar bien el juego, Cyberpunk 2020, que en realidad es un poco desgranar, espero que se parezcan. Cyberpunk 2077 creo que se van a parecer porque de hecho Mike Pondsmith, que es el señor que os he comentado antes que creó Cyberpunk 2020, ha trabajado en ha trabajado en Cyberpunk 2077, entonces entiendo que va a tener pues una gran influencia del juego de rol de mesa, ¿vale? El lore y todo eso está muy guapo. Si queréis descubrir un poco cómo va el juego de rol, os voy a dejar un PDF, un link, ¿vale? A la edición, a la segunda edición, os voy a dejar un link por ahí debajo y podéis clicar y podéis ver pues todas las clases que hay y todos los detalles que hay, ¿vale? Por mi parte más o menos ya está, aunque sí que espero que os haya transmitido un poco, ¿no?, de pasión por este tipo de, pues, la cibernética y la ciencia, pero con cierto respeto, ¿no? Creo que es muy importante que siempre que vayamos a intentar mejorar el mundo a través de la tecnología, nos hagamos preguntas éticas también. Es muy importante la ética, ¿vale? Espero que haya quedado clara la idea de lo que es una distopía cyberpunk, ¿no?, de la parte tecnológica y la parte de desigualdad social, y que veáis pues las semejanzas que hay con el mundo presente de ahora mismo, tuyo y mío. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo y no olvides que, punto número 1, size matters, el tamaño importa, y punto número 2, yo también formo parte de esta sociedad súper narcisista, ególatra y todo, y también necesito tu like y tu suscripción, por favor, al menos para poder comunicarte pues más cosas sobre ciencia y tecnología. Hoy nos hemos separado un poco, nos hemos ido a la ciencia ficción, pero yo sinceramente tenía muchísimas ganas de hacer un vídeo sobre Cyberpunk desde antes de empezar el canal y he pensado que esta semana pues era la semana que tocaba. Así que, sin más miramientos, pues un beso y espero que nos veamos pronto. All right. 1 hora y 20.